abordar un tema que me pareció interesante. Vamos a hablar de cómo ha sido la relación de Dios con los suyos. Y esa relación siempre se ha tipificado como una relación de pastor a ovejas y de ovejas a pastor. No solo en esta dispensación de la gracia de la iglesia, sino que en el antiguo pacto siempre se mantuvo esa relación de Dios con su pueblo. Dios siendo el pastor y el pueblo de Israel siendo las ovejas. Y uno puede agarrar la Biblia desde el principio y encontrar que ese principio de pastorado siempre ha permanecido. Vamos a tocar unos pasajes de San Juan, capítulo número 10. Aquí vemos una oveja, aquí varios lobos y una persona aquí que supuestamente es un pastor. Podría ser un pastor o podría ser el portero del redil. Vamos a estar entonces en San Juan capítulo número 10 y vamos a entresacar unas palabras que el Señor dijo en esa ocasión y vamos a entender el origen del por qué el Señor toma ciertas palabras para hacer resaltar en medio de sus discípulos y hoy en la iglesia las razones que Él tiene para decir estas palabras. Ahí dice las hermosas lecciones sobre Cristo como la puerta y pastor surgen directamente de un incidente. Las lecciones que el Señor da y donde Él se atribuye el ser la puerta y ser el pastor fueron originadas por un incidente que se da con los fariseos. Los fariseos de la sinagoga de Jerusalén demostraron ser pésimos pastores, que pensaban solamente en mantener su autoridad arbitraria, sin sentir en lo mínimo compasión por ninguno de los necesitados y los enfermos. Y eso es fácil verlo cuando uno lee la Escritura y ve esos pasajes de la relación que había entre los fariseos y el pueblo de Israel o de aquellos que se acercaban al templo. Vemos que a ellos lo único que les interesaba era mostrar su autoridad arbitraria sobre ellos, pero no había en lo más mínimo ninguna compasión. Lo triste es que esta historia se sigue repitiendo el día de hoy y en muchas de nuestras iglesias. Esa es la relación del pastor con las ovejas. Pero en cambio el Señor se preocupó sinceramente por la vida de aquel pobre ciego, en este caso, quien por fin le siguió fuera del redil del judaísmo, después de que los judíos lo expulsaron. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 9. ¿Se recuerdan ustedes? Ya predicamos sobre ese tema del ciego de nacimiento. El Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él, como buen pastor, el buen pastor, iba a hacer también con todos los verdaderos creyentes que se encontraban dentro de aquella religión muerta del judaísmo.
para ese entonces el judaísmo era una religión muerta. Y sus líderes eran líderes que estaban muertos espiritualmente. No había vida espiritual en ellos. Él mismo los iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos bajo su propio cuidado y dirección. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de esa misericordia de Dios, ¿verdad? Que Él no solamente se compadecía de los enfermos, de los tristes, de los agobiados, de los necesitados, de los que tenían hambre, y no solamente hambre física, sino que hambre espiritual, y trató de satisfacer todas esas necesidades que son básicas en el ser humano, principalmente en el creyente. De este modo iba a formar su propio rebaño, en el que serían incluidas también otras ovejas que vendrían del mundo gentil. Cuando Pablo habla a los corintios y expresa aquellas palabras, dice que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. El pueblo de Israel jamás se imaginó que los gentiles tendrían una aceptación muy especial a los ojos de Dios y que el Señor se volcaría hacia los gentiles hasta el día de hoy. Sin duda, lo que encontramos aquí es un anuncio de la formación de su iglesia. San Juan capítulo 10, el trasfondo que tiene es la formación de la iglesia, que sería integrada por judíos y gentiles sacados del mundo por medio del sacrificio del buen pastor. Si usted analiza bien el capítulo número 10 y lo lee detenidamente, va a encontrar todos estos aspectos. En cuanto a este pasaje, todo él gira en torno al símil del pastor y las ovejas. Y el Señor va a abordar muy seriamente esa relación entre pastor y oveja. Este lenguaje era familiar a sus oyentes y lo entendían bien porque el pastoreo había sido por siglos una ocupación común de los israelitas. Toda su vida ellos fueron pastores de ovejas. Entonces era una actividad que la conocían perfectamente bien, de manera que ahora que el Señor les va a dar esta cátedra de la relación entre un pastor y sus ovejas, ellos podían entenderlo perfectamente. Jesús ya lo había utilizado frecuentemente en varios discursos que les había dado, en varias predicaciones. Por ejemplo, tenemos que en Mateo 10, del 5 al 6, él habla de este tema, al igual que la parábola de Lucas 15, versículos 3 y 7. Estos pasajes nos dicen lo siguiente. Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, miren, póngale atención, por camino de gentiles no vayáis. Instrucciones del Señor. Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos no entréis. No era el tiempo de los gentiles, no era el tiempo de los samaritanos, era el tiempo de los judíos. Porque luego le dice, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque él había venido a los suyos, a los judíos. Y por eso que encontramos que cuando aquella mujer sirofeniza llega a pedirle al Señor que le sane a su hija, él le dice que no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos.
porque no era tiempo de los gentiles. Sin embargo, al final del ministerio del Señor, Él empieza a hacer muchos milagros y a atender muchas necesidades de los gentiles y ya no de los judíos. Porque el periodo o la época o el tiempo se acercaba cuando Él debía de ir a la cruz y la iglesia iba a surgir como el cuerpo de Cristo. Lucas 15:4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Una relación de pastor y oveja. El buen pastor, si tiene 100 ovejas y una se le extravía, deja las 99 y va a buscar a la oveja perdida hasta que la encuentra, porque es un pastor. También en el Antiguo Testamento encontramos que muchos profetas habían usado la relación del pastor con sus ovejas para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. O sea, el pastorado no era algo nuevo en la época del Señor. Ya existía muchos años antes. Y esa relación que se daba entre Dios y su pueblo Israel era una relación de pastor a ovejas. Por ejemplo, encontramos en el Salmo 23:1 que el rey David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué no dice David: Jesús es mi pastor y nada me faltará? ¿Se había puesto usted a pensar en eso? Hoy dice usted: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted dice: Jesús es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Para los israelitas, Jehová era su pastor, porque era una dispensación diferente. Y por eso vamos a tener el capítulo 10 de San Juan, cuando el Señor dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero Él es el pastor. No es despreciar al Padre. Pero es que los tiempos han cambiado, las dispensaciones son diferentes. Y hoy es Jesús el pastor, el buen pastor. En otras ocasiones, sin embargo, fueron los líderes políticos de la nación quienes eran considerados por Dios como los pastores. Los pastores del pueblo, aunque fueron denunciados por los profetas como falsos pastores. O sea que eso de los falsos pastores no es nada nuevo tampoco, es viejísimo. Esto lo encontramos en 1 Reyes 22:17, Jeremías 10:21, Jeremías 23:1 y 2, por mencionar algunos pasajes de estos falsos pastores. En tiempo del Señor, los dirigentes religiosos de Israel se creían los verdaderos pastores del pueblo y perseguían a Jesús porque lo consideraban un blasfemo y un usurpador o un impostor. Los religiosos se consideraban los verdaderos pastores y nunca vieron en la persona de Jesucristo al buen pastor. Pero vamos a ver qué era lo que hacían estos religiosos. Pero tal y como había quedado demostrado en el caso del ciego, del capítulo 9 de San Juan, al que el Señor había sanado, eran ellos los falsos pastores, o sea, los religiosos, los fariseos. ¿Eran ellos los falsos pastores del rebaño?
que no se preocupaban por las ovejas. En realidad, lo que en ese momento estaba ocurriendo era lo que todo el Antiguo Testamento había estado anunciando. Los profetas lo habían dicho claramente en distintas épocas. Ante el fracaso de los hombres para pastorear a su pueblo Israel, Dios mismo iba a intervenir en persona para salvar a las ovejas, porque los pastores no se preocupaban de las ovejas. Entonces Dios toma la iniciativa, la decisión de que Él va a pastorear a sus ovejas, y ya no le va a confiar sus ovejas a los líderes religiosos, menos a los políticos, porque a ellos no les interesaban en absoluto las ovejas. De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. A mí me sorprende y me causa no enojo, sino que preocupación de ver cómo hoy nuestros líderes en las diferentes congregaciones están más preocupados porque se les llame profetas o apóstoles y no pastores. Porque sienten que ser pastores es de baja categoría, pero ser profeta y apóstol es de una categoría muy alta. Pero Dios mismo se llamaba pastor. No dice profeta ni apóstol, pastor. Otras pueden ilustrar mucho mejor su gloria y majestad, pero ninguna como esta expresan la ternura y solicitud divinas en favor de su pueblo. O sea, la función del pastor para Dios es importantísima, y Él dio el ejemplo de cómo ser pastor. Ahora bien, el título de pastor resonaría en los oídos de los judíos como una pretensión de Jesús de ser el Mesías prometido. Eso era lo que pensaban los judíos, los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. A sus oídos era una pretensión de que Jesús quería ser visto como el Mesías prometido, y Él era el Mesías, pero nunca lo vieron como el Mesías. No olvidemos aquellas profecías que anunciaban que ante el fracaso de los pastores de Israel, Dios levantaría a un descendiente de David como el pastor definitivo. Entonces veamos cómo la historia nos está dando muchos elementos para que nosotros podamos comprender la profecía y lo que es la función del pastorado, hasta qué niveles llega, para que nosotros seamos conscientes de esa realidad tan importante en la vida espiritual. Fíjense que Ezequiel 34:23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. ¿Se entiende el versículo? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo Ezequiel ahí? Que va a levantar un pastor, ¿verdad? ¿Y quién va a ser ese pastor? ¿Ah? Dice: levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de que va a levantar a David por pastor? No. Un pastor para David. Estaba hablando de nuestros tiempos, para la gracia. Veamos bien. Levantaré, futuro, sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David.
Él las apacentará, futuro. Y Él les será por pastor. ¿El buen Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo no? El profeta Ezequiel da esta profecía en el año 593 antes de Cristo. El rey David había vivido en el año 1011 antes de Cristo, o sea, casi 500 años antes de la profecía de Ezequiel. Entonces, ¿de qué está hablando Ezequiel? David ya había muerto, porque él había vivido en el año 1011. La profecía está siendo dada en el año 593. Pero dice que va a levantar a David. ¿Qué va a pasar en el milenio? ¿Va a reinar David? Por supuesto, en Israel. Por supuesto. Quiere decir que en el milenio, cuando el Señor dice en su palabra que los apóstoles regirán las naciones y que David se sentará en su trono también, bueno, el Señor estará sentado en el trono de David como rey, pero David será un gobernante que gobernará a Israel y va a ser el pastor de Israel. O sea que la profecía de Ezequiel estaba apuntando al milenio, porque David para este entonces ya había muerto. En nuestro pasaje Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas. En este pasaje San Juan 10 dice: el buen pastor al que oyen las ovejas y le sigue. Las ovejas tienen cierto conocimiento y las ovejas saben que el pastor, Jesús, primero las va a guiar a buenos pastos. Eso lo saben las ovejas, que el pastor las va a guiar a buenos pastos. Segundo, que el pastor las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Lo saben las ovejas. También saben las ovejas que sin duda se trata de un término que nos habla de propiedad, de cuidado, de protección, de conocimiento íntimo, de amor ilimitado y sacrificado. Todo esto lo saben las ovejas. En este versículo, Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue en 5 aspectos. El verdadero pastor se debe distinguir por lo menos en 5 aspectos. El primero, el portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. Si no es el pastor del rebaño que está en el redil, el portero no le abre la puerta. Fijémonos bien de este pasaje. El trasfondo es la formación de la iglesia. El portero solo le tiene que abrir la puerta al pastor de las ovejas, al verdadero pastor. Segundo, las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamado. La oveja no oye la voz de otros pastores, de otros rediles. La oveja reconoce la voz de su propio pastor. Y cuando la reconoce, entonces lo sigue. Tercero, conoce bien a su rebaño, el pastor, y llama a cada oveja por su nombre particular. Quizás yo no sepa su nombre, pero el Señor sí conoce su nombre. Y como usted es oveja del Señor, le va a llamar por su nombre. Y usted va a distinguir la voz de su pastor y le va a seguir. Cuarto, cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Esos son aspectos del verdadero pastor.
ovejas le reconocen, conoce bien a su rebaño, las llama por su nombre, cada día las saca a comer. Y por último, el buen pastor da su vida por las ovejas. 5 aspectos importantes de un pastor, en este caso del buen pastor. Así lo entendieron los apóstoles cuando se refirieron a Jesús de la siguiente manera. Por lo menos hay 2 pasajes en donde los apóstoles expresan cómo ven a su pastor, al buen pastor. En 1 Pedro 5:4 dice: el príncipe de los pastores. Hay muchos pastores, pero todos esos pastores tenemos un príncipe, que es el príncipe de los pastores. En segundo término tenemos que Hebreos 13:20 dice: el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas, Jesucristo. En todo caso, es importante que observemos que si bien hasta este momento, el pastor de Israel, se los puse en rojo, había sido Jehová. Era el pastor de las ovejas de Israel. Ahora, en ese momento, es Jesús quien reclama solemnemente ese título para sí mismo, dando a entender con toda claridad su divinidad. O sea, hay un cambio de pastorado del Padre al Hijo. Entonces el Padre le está entregando al Hijo el pastorado, ya no solo de Israel, sino que de la iglesia, que está conformada por judíos y gentiles. Ahora ha cambiado la dispensación. Ahora veamos en este pasaje, capítulo 10 de San Juan, que también nos describe aspectos interesantes e importantes como estos, de reconocer cuáles son los enemigos de las ovejas. Porque nosotros que somos ovejas del buen pastor, tenemos varios enemigos. Si usted no lo sabía, ponga atención. El primer enemigo son los salteadores y los ladrones. Esos son los primeros enemigos y muy peligrosos para las ovejas. ¿Por qué? Los ladrones y salteadores se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes. Usaban de la astucia y del engaño para pasar inadvertidos, y llegado el caso no dudarían en usar violencia contra las ovejas. Hermanos, es lo que estamos viviendo. No podemos ser ovejas ciegas que no discernamos. Tenemos que darnos cuenta que han entrado muchos salteadores y ladrones dentro de la iglesia. Y los estamos viendo y a veces los estamos tratando y no distinguimos que son ladrones y son salteadores, que no han entrado por la puerta. Por lo tanto, en un principio el Señor se estaba refiriendo a estas palabras a los líderes religiosos de la nación judía. Él los descubre. Él descubre a Anás, a Caifás, a los fariseos, al Sanedrín. Eran ladrones y salteadores. No eran verdaderos pastores. El verdadero pastor era él, allí, enfrente de ellos, y no lo distinguieron. Ezequiel nos dice: hijo de hombre, la profecía, profetiza. Está diciendo Dios a Ezequiel: profetiza contra los pastores de Israel. Bien.
ahora y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Ese ay es un ay de lamento. Y viene de parte de Dios, por medio del profeta, a los pastores de ese tiempo. Igual que para hoy. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Pregunta el Señor. ¿Coméis la grosura y os vestís de la lana? ¿La engordada degolláis? Mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia. Sobre este pasaje sería para pasar un par de horas predicando. Pero lo que queremos resaltar es cómo Dios está viendo a los pastores, cómo Dios está viendo a las ovejas. Está haciendo una evaluación entre pastor y ovejas y está tomando la radiografía de lo que está pasando, no solamente en su pueblo en aquel tiempo Israel, sino que en la iglesia. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Señor nos está advirtiendo del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado previamente su carácter, su enseñanza y su obra. Miren el riesgo que tomamos todos y que voluntariamente vamos y ponemos la cabeza en la guillotina para que nos la corten y no hacemos un examen, una evaluación de quiénes son nuestros líderes. Los aceptamos, pero él está advirtiendo de ese peligro que corre la iglesia y que hoy la iglesia está inmersa en esos problemas y no se ha percatado del tremendo problema en que se encuentra. En este sentido es necesario que ejercitemos cada vez más nuestra capacidad de discernimiento, dado que no han desaparecido los falsos pastores y que el daño que pueden hacernos es muy grande, porque está en juego nuestra vida espiritual. Un falso pastor puede causarnos daños severos en nuestra relación con Dios. Pero la advertencia la da el Señor. La palabra de Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. El segundo enemigo de las ovejas, el asalariado. Mire, este es un traje hecho a la medida. El Señor en este pasaje de San Juan capítulo 10 no solamente estaba viendo aquel tiempo, sino que se proyecta al futuro y el traje queda a la medida. Justo. El segundo enemigo es el asalariado. Más adelante el Señor se refirió también a los asalariados como otro tipo de enemigo de las ovejas. A diferencia del verdadero pastor, de quien son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Nunca se va a comprometer. Y esto aplica no solamente a los pastores, aplica a los ancianos, aplica a los diáconos, aplica a los maestros, aplica a todo aquel que tiene una función dentro de la iglesia. Hay falta de compromiso. Se hacen las cosas
sin ninguna reverencia a Dios. Se hacen pesadamente. Se renuncia al servicio a Dios. Se toman actitudes, hermanos, que asombran de ver cómo hay personas que no tienen ni el más mínimo reconocimiento a la autoridad de Dios. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio. Y solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Por eso, cuando llega el peligro, huyen y dejan el rebaño desprotegido. ¿Sí? Aunque sea una mujer, hay pastores que ¿qué les importa el rebaño? Cuando ven el peligro se van. ¿Qué les importan las ovejas? Como son asalariados, como no son de ellos las ovejas, como solo les interesa su propio beneficio, no les importa la vida espiritual de las ovejas. Como dijo el Señor, el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Juan 10:12. En realidad, el problema que señala el Señor es que no aman a las ovejas. Y también de esto los fariseos eran amigos de él. Un excelente ejemplo. Y a veces nosotros tomamos actitudes de fariseos. La vida, hermanos, es un círculo vicioso. Se repite, cada cierto tiempo se está repitiendo. Por eso es que yo les he dicho en varias ocasiones de este refrán: el que no aprende de la historia está condenado a volverla a repetir. No aprendemos de la historia, no aprendemos de Israel, no aprendemos de los fariseos y hacemos exactamente, cometemos los mismos errores. Ellos no habían mostrado ningún tipo de interés por el paralítico sanado por el Señor, que encontramos en Juan 5:1-18, los fariseos. Tampoco se habían manifestado siquiera un poco de piedad por la mujer sorprendida en el acto del adulterio, que encontramos en Juan 8:1-11. Tampoco fueron capaces de alegrarse cuando el hombre que había nacido ciego recuperó la vista, Juan 1:41. Todo su interés en esos casos se limitaba a usar a las personas como un medio para desprestigiar y prender a Jesús. No le importaba a la gente, no le importaba la necesidad de la gente. Si estaban leprosos, si estaban paralíticos, si estaban ciegos, si estaban cojos, si estaban mancos, si tenían hambre, no les importaba nada. Lo que querían era desprestigiar al Señor y acusarlo falsamente. El tercer enemigo, y no menos peligroso, yo diría tal vez el más peligroso, el lobo. Ese sí es terrible porque este mata. Por último, otro de los grandes peligros para las ovejas es el lobo, que en las Escrituras es usado como un símbolo de nuestro enemigo, el diablo. ¿Cuál fue el primer enemigo? ¿Ah? Los ladrones y salteadores, ¿verdad? El segundo, los asalariados. El tercero, el lobo. El lobo ataca a las ovejas con la clara intención de matarlas para alimentarse de ellas. Pero con frecuencia, muchas otras también resultan heridas, son dispersadas o mueren como consecuencia de sus ataques. Es un enemigo muy peligroso.
Y el asalariado ve venir al lobo y huye. Se confabulan. No les importa. El Señor advirtió a sus discípulos de que este enemigo estaría siempre presente hasta el día de hoy. Él dijo: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. También les dijo que el lobo no siempre parece lo que es. A veces cuesta distinguir a los lobos. ¿Por qué? La razón es por la que tendrían que estar vigilantes. Y les dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. Lo advirtió el Señor. Y hoy tenemos un montón de lobos. Y miles de personas adorando al lobo, trayendo sus pertenencias al lobo, llevando al lobo a niveles escandalosamente, hermanos, pero terribles, donde el lobo pareciera que es Dios, y lo que está haciendo es fraguando sus planes de destruir, de matar a las ovejas. No de alimentarlas, no de apacentarlas, sino que de destruirlas. Y las ovejas, como lo miran con la piel de oveja, piensan que es oveja, pero son lobos. Y el Señor los descubrió, falsos profetas. El apóstol Pablo avisó de lo que iba a ocurrir incluso dentro de las iglesias. Ya lo dijo en Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Están entre las sillas, en las bancas. Solo están esperando el momento oportuno para lanzarse sobre las ovejas. Pablo lo dijo. Ahora veamos aspectos de las ovejas. Las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las vigile, las proteja y las guíe. La oveja va a confiar en el pastor. Por sí solas, estos animalitos indefensos son un poco torpes, con una inclinación natural a descarriarse. Eso es lo que hace la oveja. Normalmente se está descarriando, se está apartando del rebaño, se va a lugares peligrosos. La actitud de la oveja es la sumisión y la dependencia, razón por la cual el Señor las escogió en numerosas ocasiones para ilustrar lo que debería ser un verdadero creyente. El Señor usó de ejemplo a las ovejas. El profeta Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. Ahí lo dice el profeta. También el Señor Jesucristo usó este mismo detalle cuando contó la parábola de la oveja perdida. Eso está en Lucas 15:1-7, del pastor que tiene 100 ovejas y una se le extravía y deja las 99 y va a buscar a la perdida. Pero hay otra figura en esta parábola del buen pastor, y es el portero. El portero era uno de los pastores u otra persona que dormía a la entrada del redil y que en realidad se convertía en la puerta. El portero. Ninguna oveja podía entrar o salir del redil sin pasar
por el portero. Era la única entrada y salida que tenían las ovejas, la puerta. Y ahí estaba un portero, que era el que cuidaba de las ovejas. Si así es la situación, en San Juan capítulo 10, que es lo que estamos analizando, ¿quién es el portero? Surge la duda sobre quién era este portero que abrió la puerta al Señor. El portero le abría la puerta al pastor para que él entrara y llamara a sus ovejas y las sacara y las llevara a pastar y a tomar agua. El portero abrió la puerta. Fíjense que estamos hablando de la iglesia, la figura de la iglesia. ¿Cómo? Pedro. Él abrió la puerta en la puerta. ¿Quién más opina? Yo digo que era el Padre. El portero, el padre. No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Quién piensa que era el portero? Se refiere a Juan el Bautista. Él vino como pregonero a preparar el camino porque atrás venía el pastor por sus ovejas. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la iglesia, el que abrió la puerta para que entrara el pastor a buscar sus ovejas fue Juan el Bautista, quien ya había sido anunciado en las profecías como el precursor y el heraldo del Mesías. Él